Bienvenidas, bienvenidos una vez más a su programa Nuestro Pan Cotidiano. Deseamos grandes bendiciones para usted y su amigo y servidor Pastor Pedro Remigio Olivares le agradece por su amable sintonía. El día de hoy tengo un mensaje muy importante para tu vida. El pueblo de Dios, piedras pulidas en su templo espiritual. Pero antes, busquemos la presencia y la dirección de nuestro Dios. Cariñoso Padre que estás en los cielos, una vez más acudimos, Señor, a ti, pidiendo tu divina presencia, pidiendo que tú seas nuestro director, nuestro guía, nuestra fortaleza. Padre Santo, abrázanos, tómanos en tus manos benditas, guárdanos muy cerca de tu corazón, no nos dejes, no nos desampares, quédate en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 30:18. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado, y todos bienaventurados todos los que confían en él. Isaías 30:18. El Evangelio es para todos y unirá a la iglesia a hombres y a mujeres que son diferentes en preparación, en carácter y en disposición. Entre ellos, habrá algunos que son naturalmente negligentes, que creen que la autoridad es orgullo y que no es tan necesario ser exigentes. Dios no descenderá hasta sus bajas normas. Les ha dado un tiempo de prueba y las direcciones necesarias en su palabra. Y requiere que sean transformados, que perfeccionen caracteres santos. Cada uno que se convierta del pecado a la justicia, del error a la verdad, ejemplificará en palabras y actos el poder santificador de la verdad. El pueblo de Dios tiene una vocación elevada y santa. Es el representante de Cristo. Pablo se dirige a la iglesia de Corinto como a los que son santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Estos pasajes están calculados para impresionar la mente en el carácter sagrado y exaltado de la obra de Dios y con la elevada y santa posición que debe ocupar su pueblo. ¿Podrían decirse estas cosas de los que no buscan ser refinados por medio de la verdad? El templo judío fue construido en piedras labradas, sacadas de la montaña. Cada una había sido preparada para que encajara en su lugar en el templo, cortada, lustrada y probada antes de traerla a Jerusalén. Y cuando llegaba al terreno, el edificio crecía armoniosamente sin el sonido del hacha o el martillo. Este edificio representa el templo espiritual de Dios, que se compone de material recogido entre todas las naciones, lenguas y pueblos, y de todo nivel alto y bajo, rico, pobre, culto e indocto. No hay elementos inútiles que modelar con martillo y cincel. Son piedras vivas, extraídas de la cantera del mundo por la verdad. Y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y preparándolas para que ocupen sus respectivos lugares en el templo espiritual. Cuando esté terminado, será perfecto en todas sus partes, el objeto de admiración de los ángeles, los hombres y las mujeres, puesto que su constructor y hacedor es Dios. Verdaderamente los que han de componer su glorioso edificio son llamados a ser santos. The Review and Herald, 6 de mayo de 1884. Querido Padre, gracias por llamarnos a ser piedras, pero no cualquier piedra, piedras labradas y piedras vivas. Ayúdanos, Padre, a aceptar la mano maravillosa de ti que eres el constructor. Padre, por favor, toma nuestras vidas en tus manos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, límpianos con la sangre de Jesús y edifícanos para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.